Mi madre cobraba a mis hijos adolescentes $500 para permitirles visitarme en el hospital psiquiátrico donde me había internado ilegalmente utilizando documentos falsificados, y ellos creían que sin el dinero me transferirían a un lugar aún peor. Descubrí que mi madre cobraba a mis hijos adolescentes $500 cada vez que querían visitarme en el hospital psiquiátrico, donde ella misma me había internado ilegalmente a través de documentos médicos falsificados, informes psiquiátricos forjados por profesionales corruptos, y manipulación judicial sistemática que explotaba lagunas legales y la vulnerabilidad de jueces sobrecargados de trabajo, que firmaban órdenes de internamiento sin un análisis adecuado del caso. El descubrimiento de esta inadmisible verdad ocurrió abrupta y devastadoramente, como un relámpago que golpea un árbol solitario en una llanura y lo parte por la mitad, revelando su interior podrido por hongos que nadie sospechaba existían bajo la corteza aparentemente sana. Fue en una tarde específica de diciembre que nunca podré olvidar, aunque viva 100 años intentando borrarla de la memoria. Una de esas tardes tropicales americanas donde el calor no es solo una sensación térmica, sino una presencia física opresiva que transforma el aire en una sustancia casi sólida, densa como melaza, que se adhiere a la piel y hace difícil cada respiración, obligando a los pulmones a trabajar el doble para extraer el oxígeno necesario de una atmósfera que parece haber sido succionada por una bomba de vacío invisible. El termómetro del pasillo del hospital mostraba unos implacables 38 grados Celsius a las 3 de la tarde, pero dentro de mi habitación sin ventilación adecuada, con sus ventanas enrejadas que apenas permitían entrar una tímida brisa, la sensación térmica superaba fácilmente los 40 grados, transformando ese espacio limitado en un invernadero sofocante, donde el sudor corría constantemente por mi frente, incluso sin ningún esfuerzo físico. El sobre marrón arrugado cayó de las manos temblorosas de mi hijo Pedro, en una escena que parecía ocurrir en cámara lenta, cada segundo estirándose como un elástico hasta el punto de ruptura. El papel amarillento por el tiempo y la humedad descendiendo en una espiral irregular, hasta golpear el suelo de linóleo del hospital desgastado por décadas de uso intenso, produciendo un sonido seco y definitivo que resonó por la pequeña habitación como un tiro de gracia que pone fin al sufrimiento de un animal agonizante. Era un sobre ordinario, del tipo que se compra en cualquier papelería por centavos, pero su contenido revelaría crímenes tan monstruosos que transformarían para siempre mi percepción sobre la naturaleza humana, y especialmente sobre los límites, o la ausencia de ellos, de la crueldad que una madre puede infligir a su propia hija cuando está motivada por la codicia y la completa ausencia de empatía. Pedro, mi primogénito que acababa de cumplir 18 años en una fiesta de cumpleaños a la que no pude asistir porque estaba encerrada en esa institución, estaba de pie ante mí, con todo su cuerpo temblando como una rama verde, sus ojos verdes idénticos a los míos, desbordando lágrimas que intentaba contener desesperadamente porque le habían enseñado desde niño que los hombres no lloran, pero que ahora fluían libremente por su rostro a un joven marcado por profundas ojeras de noches sin dormir y preocupación constante. Era exactamente las 3:17 de la tarde, un momento que quedaría grabado para siempre en mi memoria como una cicatriz temporal, el instante exacto e irreversible cuando descubrí que Regina, mi madre de 67 años que siempre había predicado elocuentemente sobre el amor familiar incondicional, el sacrificio maternal desinteresado y los valores cristianos de compasión, había transformado el sufrimiento desesperado de mis hijos adolescentes en un negocio lucrativo y sistemático, cobrándoles religiosamente $500 a cada uno mensualmente, para autorizar visitas a su propia madre hospitalizada, como si el amor maternal fuera una mercancía negociable con un precio establecido. El sonido seco y definitivo del papel, golpeando el desgastado suelo del linóleo del hospital, resonó por la habitación como un tiro de gracia, interrumpiendo abruptamente nuestro abrazo emocional y desesperado después de 3 interminables meses sin vernos, 3 meses durante los cuales había creído con creciente amargura que mis hijos me habían abandonado voluntariamente por elección propia, por vergüenza de su madre, loca. No por una extorsión financiera sistemática y cruel orquestada por su propia abuela, que debería haberlos protegido. Pedro me miró con sus ojos verdes idénticos a los míos, ahora llenos de lágrimas contenidas y culpa devastadora. Sus recién cumplidos 18 años pareciendo cargar el peso aplastante de décadas de sufrimiento acumulado, mientras intentaba explicar con una voz ahogada e interrumpida por sollozos apenas disimulados, sus manos visiblemente temblorosas mientras gesticulaba tratando de encontrar palabras adecuadas para lo inadmisible. Mamá.
La abuela repetidamente decía que necesitaba desesperadamente el dinero para pagar tus gastos médicos aquí, que el tratamiento especializado era extremadamente caro y que si no pagábamos religiosamente, serías transferida sumariamente a un hospital público terrible y sobrepoblado donde no recibirías la atención médica necesaria e incluso podrías sufrir maltrato del personal sobrecargado. Gabriel. Mi hijo menor de 16 años, que aún mantenía rasgos infantiles en su rostro angustiado, sostenía con dedos de nudillos blancos un cuaderno escolar desgastado, manchado de lágrimas, donde había anotado meticulosamente con su caligrafía adolescente cada pago extorsionado hecho a la abuela durante los últimos 6 meses de tortura psicológica. $500 en enero cuando desesperadamente vendió su nuevo videojuego que había recibido para Navidad, $500 en febrero después de trabajar exhaustivamente haciendo entregas de comida en bicicleta, los fines de semana bajo un sol abrasador, $500 en marzo que pidió prestados humillantemente a amigos de la escuela, inventando excusas sobre emergencias familiares. Las notas detalladas en bolígrafo azul tembloroso revelaban no solo la explotación financiera sistemática e implacable de 2 adolescentes vulnerables, sino también la creciente desesperación y angustia psicológica de 2 hijos tratando desesperadamente de mantener contacto con su madre hospitalizada mientras eran cruelmente explotados económicamente por su propia abuela, que debería haber sido su puerto seguro. Mi ingreso a esa clínica psiquiátrica privada con fachada respetable pero métodos cuestionables había comenzado precisamente 8 meses antes. En una gris mañana de abril, cuando Regina obtuvo a través de contactos influyentes y sobornos discretos una orden judicial de emergencia, alegando ante un juez apresurado y desatento que yo representaba un peligro inminente para mí misma y para otros, después del traumático y públicamente humillante divorcio de Marcos, que había expuesto sus múltiples traiciones y doble vida a toda nuestra comunidad social. Ella había presentado al juez inicial, un hombre mayor cerca de la jubilación y claramente desinteresado en analizar casos complejos, documentos médicos hábilmente falsificados por un psiquiatra corrupto que conocía a través de conexiones dudosas, testimonios cuidadosamente distorsionados de vecinos ancianos que había manipulado con historias lacrimógenas sobre mi supuesta inestabilidad mental progresiva, fotografías seleccionadas de momentos donde aparecía abatida o llorando que había tomado secretamente durante visitas aparentemente inocentes. Y principalmente había explotado cínicamente el hecho de que yo estaba temporalmente frágil emocionalmente después de descubrir a través de mensajes en un celular olvidado que mi esposo de 20 años mantenía no solo una, sino 3 amantes simultáneas, una elaborada doble vida completa con apartamentos alquilados bajo nombres falsos, cuentas bancarias secretas, e incluso una hija no reconocida de 7 años. Lo que debería haber sido un periodo natural y necesario de recuperación emocional voluntaria, con apoyo psicológico ambulatorio, se transformó en una prisión médica kafkiana, cuando Regina asumió mediante maniobras legales cuestionables mi tutela legal completa, control irrestricto de mis finanzas incluyendo cuentas bancarias e inversiones, poder de decisión sobre mis tratamientos médicos y principalmente custodia informal pero efectiva de mis hijos menores, quienes fueron convencidos mediante manipulación psicológica sistemática de que su madre estaba demasiado enferma para cuidarlos. Durante todos estos meses infernales, me habían mantenido bajo medicación psiquiátrica pesada e innecesaria, que me dejaba perpetuamente sedada, confundida e incapaz de articular pensamientos complejos, incapaz de cuestionar adecuadamente mi situación o buscar ayuda legal, mientras Regina contaba a todos los conocidos, parientes lejanos, e incluso en redes sociales que estaba haciendo un heroico y desinteresado sacrificio maternal, cuidando sola de su hija mentalmente enferma y nietos abandonados por su padre irresponsable. La sórdida e impensable verdad comenzó a revelarse gradualmente aquella tarde fatídica cuando Pedro, ya de edad legal y legalmente capaz de visitarme sin necesitar autorización de terceros, decidió en un desesperado acto de valentía enfrentar las absurdas y crueles reglas impuestas por Regina, y apareció inesperadamente en el hospital acompañado por Gabriel, quien había huido estratégicamente de la escuela durante el receso de almuerzo, para finalmente ver a su madre después de meses de forzada y angustiante separación. Trajeron consigo no solo el sobre arrugado con recibos de pagos bancarios, transferencias en línea y recibos improvisados, sino también grabaciones de audio en el teléfono celular con calidad cristalina, donde Regina explicaba sus reglas de visita, con una frialdad mercenaria y empresarial que contradecía completa y grotescamente
La imagen de abuela preocupada y sacrificada que públicamente proyectaba a familiares y conocidos. ¿Quieres ver a tu madre enferma? Entonces tienes que contribuir financieramente a los astronómicos costos hospitalarios, decía su voz grabada con inquietante claridad digital, sin ningún rastro de duda o remordimiento. $500 mensuales cada uno, valor no negociable y sin excepciones. La abuela también tiene sus propios gastos, necesita comer, pagar facturas acumuladas, mantener la casa funcionando para ustedes. No soy un banco ni una institución de caridad para estar manteniendo a todos con mis ahorros de jubilación. Si no puedes o no quieres pagar, simplemente no visitas. Así funciona el mundo real. Simple y directo así. El cuaderno escolar de Gabriel era un documento devastador y meticuloso que revelaba mucho más que simple extorsión financiera sistemática. Era un registro detallado y conmovedor del sufrimiento prolongado de dos adolescentes, siendo sistemáticamente explotados, manipulados y chantajeados emocionalmente por la abuela, que debería protegerlos y apoyarlos en ausencia de sus padres. Había notas desesperadas sobre trabajos extra humillantes que había conseguido para recaudar dinero rápidamente. Ventas dolorosas de pertenencias personales queridas con valor sentimental, incluyendo la guitarra autografiada que había recibido de su padre, en su 15º cumpleaños en tiempos más felices, préstamos humillantes y vergonzosos solicitados a profesores comprensivos y padres de amigos que estaban conmocionados por la situación, pero intentaban ayudar discretamente. Cada entrada en el cuaderno amarillento estaba acompañada de observaciones emocionales escritas con la caligrafía temblorosa e irregular de un adolescente desesperado y traumatizado. Mamá parecía más delgada hoy, sus huesos faciales más prominentes. Creo que aumentaron drásticamente su medicación porque apenas podía mantener sus ojos abiertos o hablar coherentemente. La abuela dijo fríamente que si no pago el próximo mes completo no puedo ver a mamá hasta que pague la deuda acumulada. Lloré en el baño de la escuela hoy pensando que mamá podría creer que la abandonamos. Era un diario involuntario de tortura psicológica infantil sistematizada, disfrazada de cuidado familiar necesario, un registro de la creciente desesperación de dos chicos, tratando de mantener viva la conexión con su madre, mientras eran explotados por la persona que debería ser su protectora. Las grabaciones en el celular de Pedro eran aún más reveladoras y perturbadoras, sobre la naturaleza calculadora, metódica y carente de empatía genuina de Regina. En una de ellas, fechada precisamente hace 3 meses, en una tarde de domingo que debería haber sido para descanso familiar, ella explicaba con sórdidos y burocráticos detalles su elaborado sistema de cobro. El pago debe realizarse infaliblemente siempre el primer día hábil del mes, exclusivamente en efectivo para evitar rastros bancarios innecesarios. Sin recibo formal, sin comprobante sellado, sin preguntas incómodas ni cuestionamientos. Si te retrasas un día, aumenta automáticamente $100 en penalización acumulativa. Si te retrasas una semana completa, el mes entero queda sumariamente bloqueado para visitas, sin excepciones ni negociaciones. Y no llores, hagas drama adolescente o intentes conmoverme con chantaje emocional. Tu madre está clínicamente enferma mental, hospitalizada por orden judicial incuestionable, y soy la única tutora legal reconocida. O pagas exactamente como te estoy explicando con total claridad, o no la verás hasta que cumplas 21 años y puedas tomar decisiones legales autónomamente. Su voz en las grabaciones tenía una cualidad metálica, fría y completamente desprovista de cualquier rastro de emoción genuina o afecto familiar, haciéndome cuestionar profundamente si realmente conocía a la mujer que me había criado desde el nacimiento. Me había acunado de bebé, me había llevado a la escuela, supuestamente me había amado incondicionalmente. Durante los siguientes 20 minutos que parecieron simultáneamente una eternidad y un instante, mis hijos gradualmente revelaron con voces quebradas y miradas avergonzadas la completa y grotesca extensión del esquema de explotación que Regina había planeado meticulosamente alrededor de mi internamiento forzado e ilegal. Además de los $500 mensuales básicos que ya representaban una fortuna para dos adolescentes, había cargos adicionales abusivos por privilegios especiales, cuidadosamente tasados. $200 adicionales por una visita extra en el mes cuando la añoranza se volvía insoportable. $100 para poder traer comida casera preparada con amor en lugar de la insípida comida del hospital. $50 por cada llamada telefónica supervisada y cronometrada con precisión militar, que duraba apenas 5 minutos. Había transformado con eficiencia empresarial el acceso a la madre hospitalizada y vulnerable en un negocio lucrativo y sistemático, que rendía mensualmente más que muchos salarios formales.
explotando cínicamente la desesperación emocional de dos adolescentes traumatizados por la separación forzada de su figura materna. Pedro trabajaba 40 extenuantes horas semanales en un restaurante de comida rápida de un centro comercial, soportando clientes groseros y el olor a frituras impregnado en su ropa. Mientras estudiaba para los exámenes de ingreso a la Facultad de Medicina en las primeras horas de la mañana, con los ojos rojos por el agotamiento, mientras Gabriel había abandonado todas las actividades extracurriculares que amaba, incluyendo fútbol y teatro, para hacer trabajos informales degradantes que pagaban rápidamente en efectivo. Desde lavar autos en la calle bajo el sol abrasador hasta cargar compras de supermercado para ancianos. La revelación más impactante y moralmente repugnante llegó cuando Gabriel, con una voz casi inaudible de profunda vergüenza y bochorno, su cara roja y los ojos fijos en el suelo, confesó que Regina había propuesto un descuento perturbador y maquiavélico que revelaba la profundidad de su manipulación. La abuela dijo con total naturalidad que si me mudaba con ella definitiva y permanentemente, abandonando cualquier intento de contactar a papá, y firmaba algunos documentos oficiales con firmas notariadas, diciendo que eras mentalmente peligrosa, violenta e inestable, incapaz de cuidar menores, permitiría visitas gratis e incluso llamadas diarias. La nefasta propuesta era claramente un intento calculado de obtener documentación legal para prolongar indefinidamente mi internamiento forzado, mantener control perpetuo sobre mis finanzas y propiedades, y establecer bases legales para una futura interdicción judicial, usando a mi propio hijo adolescente como herramienta legal contra mí, en una imperdonable traición de confianza familiar. Gabriel se había negado heroicamente a pesar de la brutal presión psicológica, pero el precio emocional y práctico de la negativa habían sido meses adicionales sin poder verme. Meses durante los cuales Regina divulgó a todos que los nietos desagradecidos la habían abandonado cruelmente para vivir con su padre irresponsable y mujeriego, construyendo meticulosamente una narrativa de mártir sacrificada e incomprendida por la familia ingrata que no reconocía sus sacrificios. Pedro entonces reveló con evidente orgullo mezclado con nerviosismo que había buscado secretamente ayuda legal especializada por su cuenta tan pronto como cumplió 18 años, hace 2 meses, consultando secretamente al doctor Antonio Silva, un renombrado abogado especializado en derecho familiar y casos de abuso contra personas vulnerables, que quedó genuinamente horrorizado e indignado al descubrir los sórdidos detalles del caso durante la consulta inicial. El doctor Antonio dijo categóricamente que lo que está haciendo la abuela constituye múltiples delitos graves, mamá. Extorsión calificada a menores, abuso de persona incapacitada, apropiación indebida de bienes, falsedad ideológica en documentos médicos, encarcelamiento privado mediante internamiento fraudulento, y toda una interminable serie de otras violaciones criminales y civiles que enumeró metódicamente, explicó Pedro, mostrando en su teléfono correos electrónicos intercambiados con el abogado durante los últimos 2 meses de cuidadosa preparación, correspondencia que detallaba estrategias legales, documentación necesaria y procedimientos judiciales. La abogada había instruido meticulosamente a los chicos para documentar absolutamente todo, con rigor casi obsesivo. Siempre grabar conversaciones cuando fuera legalmente posible, guardar recibos de todas las transacciones, anotar fechas, horas y valores con precisión, fotografiar documentos, guardar mensajes, construir metódicamente un expediente irrefutable que pudiera usarse judicialmente para revertir mi internamiento ilegal y responsabilizar criminalmente a Regina por los abusos sistemáticos cometidos. El momento más emocionalmente devastador y revelador de aquella tarde ocurrió cuando Gabriel me mostró con dedos temblorosos una foto en su teléfono que había capturado secretamente. Era una imagen clara de Regina en un viaje de lujo a un resort de 5 estrellas en la costa noreste, publicada descaradamente en redes sociales 2 semanas antes con el presuntuoso título «Descanso merecido después de tanto cuidar desinteresadamente a la familia ingrata». Estaba recostada lánguidamente en una piscina infinita con vista al mar azul turquesa, sosteniendo una bebida colorida y costosa decorada con frutas tropicales, vistiendo ropa de diseñador que nunca había visto antes en décadas de vivir juntas, nueva joyería resplandeciendo al sol, sonriendo a la cámara con una expresión de satisfacción y placer que contrastaba grotesca y obscenamente con los dramáticos mensajes que enviaba a los chicos sobre sacrificarlo todo, vivir de migajas, renunciar a su propia vida para pagar mi tratamiento.
El viaje al resort había costado fácilmente el equivalente a 3 meses de extorsiones acumuladas a mis hijos, probando documentalmente que el dinero extorsionado no estaba siendo utilizado para gastos médicos, como repetidamente afirmaba, sino para financiar un estilo de vida lujoso y hedonista construido sobre el sufrimiento emocional y financiero de nietos menores de edad. Mamá, intentamos desesperadamente hablar con papá sobre toda esta situación absurda, suplicar ayuda, pero él dijo fríamente que no era su problema, que tú habías elegido internarte debido a la debilidad mental y que la abuela estaba haciendo lo mejor posible en una situación difícil que tú misma habías creado, dijo Gabriel con evidente amargura y profundo dolor en su voz. Marcos, mi exmarido y padre ausente, se había lavado completamente las manos como Pilatos, aprovechándose cínicamente de mi ausencia forzada para reconstruir su vida con la principal amante que había mantenido oculta durante años de matrimonio, una mujer 20 años menor que ahora vivía en la casa que habíamos construido juntos. Pagaba la pensión alimenticia mínima ordenada por el tribunal directamente a Regina mediante transferencia bancaria automática, quien afirmaba estar usando el dinero para las necesidades básicas de los chicos, incluyendo alimentación y educación, pero que en realidad estaba acumulando todo en una cuenta de inversión separada, mientras obligaba a los propios hijos adolescentes a trabajar degradantemente para conseguir dinero para comida, transporte y necesidades escolares básicas. Su negligencia deliberada y cruel había creado el ambiente perfecto y propicio para que Regina ejerciera su control abusivo y explotación financiera, sin interferencia externa o cuestionamientos incómodos. Fue en este momento crucial de revelaciones devastadoras y verdades inadmisibles que la enfermera jefe, una mujer robusta de mediana edad con aire autoritario, entró abruptamente en la habitación para informar con voz burocrática que el horario regulado de visitas había terminado hace 5 minutos y que necesitaban irse inmediatamente. Pero Pedro inmediatamente le mostró con determinación un documento oficial que había traído estratégicamente. Un mandato judicial de emergencia impreso en papel membretado que el doctor Antonio había obtenido esa misma mañana tras una petición urgente, autorizando visitas irrestrictas y sin supervisión, suspendiendo temporalmente el poder de Regina sobre las visitas, y principalmente iniciando una investigación judicial completa sobre las circunstancias sospechosas de mi internamiento. La enfermera, una mujer experimentada de cabello gris que claramente había presenciado décadas de situaciones familiares complicadas y abusos disfrazados de cuidados, leyó el documento con atención profesional, sus ojos progresivamente abriéndose mientras absorbía las implicaciones legales, y luego me miró con una expresión de entendimiento profesional mezclado con genuina compasión humana. Señora Laura, parece que sus valientes hijos han obtenido ayuda legal sustancial. Llamaré al director médico inmediatamente porque esto cambia completa y fundamentalmente su situación legal aquí en la institución. El director médico, Dr. Carlos Mendonza, un hombre alto e imponente de 60 años con porte profesoral, llegó 20 minutos después apresuradamente, acompañado por el equipo legal completo del hospital, incluyendo 2 abogados y el administrador general, todos visiblemente preocupados y alarmados por las potencialmente devastadoras implicaciones legales de lo que se estaba revelando. Cuando Pedro presentó metódicamente las grabaciones de Regina admitiendo explícitamente cobrar cantidades exorbitantes para autorizar visitas, mostró los recibos de transferencias bancarias religiosamente realizadas por los chicos a la abuela. Exhibió el cuaderno con las notas detalladas de Gabriel documentando meses de extorsión, y principalmente cuando reveló las propuestas de soborno para falsos testimonios. El ambiente en la sala cambió drásticamente del escepticismo burocrático a una genuina alarma institucional. Esto es extremadamente grave y potencialmente criminal, dijo el director, ya tomando el teléfono para llamar urgentemente al departamento legal del hospital, con manos visiblemente agitadas. Si la tutora legal estaba cobrando tarifas para autorizar visitas, extorsionando a menores, esto invalida completa y retroactivamente la legitimidad de la tutela y cuestiona todos los procedimientos de este internamiento. Necesitamos revisar inmediata y minuciosamente todo el proceso de admisión, toda la documentación presentada, todos los informes médicos. Era evidente por la creciente palidez en sus rostros que el hospital estaba comprendiendo con creciente horror que había sido utilizado como herramienta involuntaria en un elaborado esquema de explotación familiar, secuestro mediante fraude y extorsión continuada. Durante la siguiente hora, mientras médicos y abogados corrían frenéticamente por los pasillos para evaluar la situación, revisar expedientes médicos y consultar a superiores,
Mis hijos me contaron con dolorosos detalles más sobre los meses de manipulación psicológica y abuso emocional sistemático que habían sufrido a manos calculadoras de Regina. Ella había instalado obsesivamente cámaras de seguridad en cada habitación de la casa, incluyendo dormitorios, para monitorear continuamente todos sus movimientos. Controlaba remotamente los teléfonos móviles a través de sofisticadas aplicaciones espía que registraban cada pulsación. Leía compulsivamente todos los mensajes, correos electrónicos y conversaciones en redes sociales. Rastreaba la ubicación GPS en tiempo real y principalmente había creado una elaborada red de informantes entre vecinos chismosos, trabajadores domésticos y conocidos que religiosamente informaban cualquier intento de los chicos de buscar ayuda externa o cuestionar el acuerdo. Constantemente decía que si le contábamos a alguien sobre los pagos, sobre las reglas, serías inmediatamente transferida a un terrible hospital público donde serías maltratada, abusada sexualmente. Podrías contraer enfermedades e incluso morir abandonada, reveló Gabriel con voz temblorosa, mostrando amenazantes mensajes de texto que Regina había enviado obsesivamente cada vez que sospechaba paranoicamente que estaban cuestionando el acuerdo o buscando ayuda externa. La manipulación psicológica había sido tan intensa, sistemática y prolongada que ambos chicos habían desarrollado síntomas severos de ansiedad generalizada, depresión clínica y estrés postraumático durante los meses de separación forzada y extorsión continuada. Pedro había perdido 33 libras en 3 meses, sus huesos ahora visibles bajo piel pálida. Estaba tomando medicación controlada para el insomnio crónico, que el médico familiar había recetado sin conocer la causa real. Había desarrollado una úlcera gástrica debido al estrés constante, mientras que Gabriel había comenzado a tener ataques de pánico incapacitantes en la escuela que lo habían llevado a la enfermería en ambulancia varias veces, crisis de llanto incontrolable durante las clases y pensamientos intrusivos sobre la muerte y el abandono. Sinceramente pensábamos que era nuestra culpa, mamá, que no nos estábamos esforzando lo suficiente para conseguir el dinero, que éramos hijos malos, ingratos e incompetentes por no poder pagar para ver a nuestra propia madre, dijo Pedro entre lágrimas que ya no podía contener, revelando la profundidad del daño psicológico causado por la manipulación sistemática y cruel de Regina. Habían internalizado completamente la culpa y responsabilidad financiera de una manera que ningún adolescente debería experimentar, transformados en adultos prematuros por la necesidad de supervivencia emocional. El doctor Antonio Silva llegó al hospital exactamente 2 horas después de la revelación inicial, trayendo consigo una voluminosa carpeta de cuero marrón que contenía documentos legales meticulosamente organizados, que había preparado con anticipación previendo este momento crucial. Era un hombre imponente de 48 años con una postura profesional impecable que comandaba respeto inmediato, cabello prematuramente canoso que confería autoridad natural, traje gris perfectamente cortado y principalmente una expresión de determinación inquebrantable que sugería décadas de experiencia tratando casos complejos de abuso familiar y violaciones de derechos humanos. Señora Laura, sus valientes hijos me buscaron hace 2 meses en absoluta desesperación, y desde entonces he estado construyendo meticulosamente un caso sólido e irrefutable contra su madre. Lo que ella hizo constituye múltiples delitos graves con factores agravantes, y tenemos más que suficiente evidencia documental para no solo revertir inmediatamente su internación ilegal, sino también hacerla penalmente responsable con severas sanciones, explicó con voz profesional pero compasiva, ya organizando cronológicamente documentos sobre la mesa improvisada en la habitación del hospital. Cada papel una pieza del rompecabezas legal que probaría los delitos cometidos. El abogado había descubierto mediante una investigación detallada y meticulosa que Regina había falsificado deliberadamente documentos médicos para obtener mi internación inicial, pagando a través de intermediarios a un médico corrupto conocido en el submundo criminal por vender informes psiquiátricos para firmar papeles que declaraban condiciones mentales graves sin haberme examinado adecuadamente o incluso conocido personalmente. Ella había utilizado mi estado emocional temporalmente frágil, después del divorcio traumático, como un pretexto conveniente, exagerando grotescamente síntomas normales y esperados de depresión situacional y duelo para que parecieran psicosis severa, alucinaciones y tendencias suicidas que requerían hospitalización inmediata y restricción química. Su madre planificó esto metódicamente durante meses, con precisión quirúrgica, señora Laura. Encontramos evidencia digital de que investigó obsesivamente sobre tutela, interdicción, internación involuntaria y control de activos, mucho antes de que usted mostrara cualquier signo de fragilidad emocional,
reveló el abogado con indignación profesional, mostrando impresiones del historial de navegación de Regina, que habían sido incautadas por orden judicial, cientos de páginas de búsquedas sobre cómo internar a un familiar, tutela de un adulto, control de los bienes de una persona incapacitada. La revelación de que mi propia madre había premeditado fríamente mi internación forzada para asumir el control de mis bienes y explotar financieramente a mis hijos era demasiado devastadora para procesarla completamente en ese momento. Una traición tan profunda que parecía físicamente dolorosa. Durante nuestro matrimonio de 20 años, Marcos y yo habíamos acumulado una riqueza considerable, incluyendo 2 propiedades valoradas en barrios exclusivos, inversiones diversificadas en acciones y fondos, ahorros sustanciales específicamente para la educación universitaria de los niños, además de joyas y obras de arte familiares. Con el contencioso divorcio, la mitad de estos activos habían quedado bajo mi control exclusivo. Y Regina había visto una brillante oportunidad dorada cuando me vio temporalmente vulnerable y sin apoyo de mi exmarido. Ella transfirió sistemáticamente dinero de sus cuentas a las suyas propias y cuentas fantasma, alegando estar pagando gastos médicos urgentes que en realidad eran completamente ficticios o extremadamente inflados hasta un 500% del valor real, explicó el doctor Antonio con precisión forense, mostrando estados bancarios resaltados que documentaban meses de transacciones fraudulentas sistemáticas, transferencias a cuentas offshore, retiros de efectivo imposibles de rastrear. El aspecto más perturbador y psicológicamente devastador fue descubrir que Regina había mantenido una elaborada doble vida durante todo este periodo de explotación. Mientras que para la familia, conocidos y en redes sociales, interpretaba expertamente el papel de madre sacrificada y sufrida, que cuidaba desinteresadamente de su hija mentalmente enferma, y nietos cruelmente abandonados por su padre, en secreto vivía una vida de lujo ostentoso financiada por mi dinero y la extorsión sistemática de mis traumatizados hijos adolescentes. Pedro había descubierto mediante su propia investigación digital perfiles falsos en redes sociales donde ella se presentaba como una exitosa empresaria jubilada y viuda adinerada, asistiendo a eventos exclusivos y costosos en clubes privados, realizando viajes internacionales a destinos exóticos en primera clase, cenas en restaurantes con estrellas Michelin, y principalmente construyendo una narrativa completamente ficticia y fantástica sobre su vida, donde ni yo ni mis hijos existíamos, como si fuéramos personajes desechables. Era como descubrir que la persona que me había criado desde la cuna era una completa desconocida con una capacidad aterradora y sociópata para el fingimiento, la manipulación y la crueldad calculada. El equipo médico del hospital, confrontado con la evidencia irrefutable presentada por el doctor Antonio y la medida cautelar judicial, inició inmediatamente el proceso de emergencia de reevaluación completa de mi caso. La doctora Patricia Almeida, psiquiatra jefa de la institución con 30 años de experiencia, realizó personalmente una evaluación exhaustiva, que duró 3 horas ininterrumpidas, e incluyó revisión página por página de todo mi historial médico, desde el ingreso, entrevistas detalladas sobre mi historia personal y familiar, pruebas psicológicas estandarizadas, exámenes neurológicos para verificar daños por medicación excesiva y, principalmente, análisis crítico y forense de los documentos fraudulentos que habían justificado mi internación inicial. Señora Laura, tras un análisis exhaustivo y minucioso, es absolutamente evidente que nunca presentaste síntomas que justificaran un internamiento involuntario o medicación antipsicótica. Estabas pasando por un proceso completamente normal y esperado de duelo y adaptación después de un divorcio difícil y traumático, algo que podría haber sido perfectamente tratado con terapia ambulatoria semanal y quizás antidepresivos suaves, concluyó con evidente indignación profesional, ya preparando el detallado informe médico que sería fundamental para revertir judicialmente mi situación y procesar a los responsables del internamiento fraudulento. Durante los días siguientes, mientras los procedimientos legales para mi liberación eran procesados urgentemente por el sistema judicial, más detalles sórdidos y grotescos sobre el esquema maquiavélico de Regina comenzaron a emerger como un iceberg, revelando su masa sumergida. Gabriel había mantenido un diario digital detallado en su teléfono protegido con contraseña, donde registraba obsesivamente no solo los pagos extorsionados y las amenazas realizadas, sino también las técnicas específicas de manipulación psicológica que la abuela usaba con precisión quirúrgica. Había entradas dolorosas sobre cómo ella calculadamente alternaba entre extremos emocionales, siendo extremadamente afectuosa y maternal cuando pagaban a tiempo, preparando sus comidas favoritas y viendo películas juntos, luego transformándose en una figura cruelmente fría y distante cuando cuestionaban cualquier aspecto del acuerdo,
cerrando con llave la despensa, cortando el internet, confiscando pertenencias. La abuela repetidamente decía que mamá empeoraba y se agitaba más cuando la visitábamos mucho, que nuestras visitas la hacían emocionalmente inestable y alteraban el delicado tratamiento, pero que ella lo permitía de todos modos porque nos amaba demasiado para privarnos completamente. Gabriel había escrito en una entrada particularmente dolorosa fechada hace 2 meses, revelando cómo Regina usaba preocupaciones médicas falsas fabricadas para justificar las crueles restricciones de acceso y mantener el control a través de la escasez artificial de contacto maternal. Pedro había hecho algo aún más valiente, arriesgado y socialmente impactante. Había creado secretamente un grupo de apoyo en línea en Telegram para otros jóvenes en situaciones similares de explotación familiar, y había descubierto con horror que los casos de abuelos, tíos u otros parientes explotando financieramente el acceso a padres hospitalizados, encarcelados o institucionalizados era drásticamente más común de lo que cualquiera imaginaba o las autoridades reconocían. Hay una chica de 15 años en el grupo cuya abuela cobra $300 por cada visita de 15 minutos a su padre, que lleva 2 años en coma. Otro chico de 17, cuyo tío cobra mensualmente para llevarlo a él y a sus hermanos menores a ver a su madre en rehabilitación por drogas. Una niña de 13 años que tiene que trabajar como niñera para pagar a su tía que controla las visitas a su padre con Alzheimer, me contó Pedro con voz entrecortada, mostrando conversaciones del grupo que revelaban un patrón perturbador y sistemático de explotación familiar institucionalizada. El grupo se había convertido no solo en una red vital de apoyo emocional entre jóvenes traumatizados, sino también en una fuente colaborativa de información legal, estrategias de resistencia y documentación para combatir estos abusos generalizados. La audiencia judicial de emergencia fue estratégicamente programada para un lluvioso y gris lunes, 5 días después de la revelación inicial en el hospital, en el juzgado central de la ciudad. La doctora Elena Martins, la jueza responsable del caso, era una imponente mujer negra de 53 años con una formidable reputación por ser particularmente severa e implacable con casos de abuso contra menores y personas vulnerables, habiendo escrito artículos académicos sobre explotación intrafamiliar. Cuando entró en la sala del tribunal con su impecable toga y expresión seria, y vio la impresionante cantidad de evidencia que el doctor Antonio había preparado meticulosamente, cajas de grabaciones transcritas, transferencias bancarias resaltadas, diarios digitales impresos, testimonios médicos jurados, informes psiquiátricos revisados y rectificados, su expresión se volvió progresivamente más severa e indignada. Este es uno de los casos más graves, crueles y sistemáticos de abuso familiar y explotación financiera de menores que he visto en 20 años de magistratura, declaró después de revisar preliminarmente los documentos durante 40 minutos de tenso silencio en la sala, sus ojos escaneando rápidamente páginas de evidencia, mientras todos esperaban ansiosamente. Regina apareció en la audiencia escoltada por oficiales de la corte y acompañada por un defensor público claramente incómodo y sin preparación para defender un caso tan comprometedor, tratando desesperadamente de mantener una apariencia de abuela preocupada y anciana incomprendida por las nuevas generaciones. Ella se había vestido estratégicamente con deliberada modestia, con un vestido negro simple y anticuado, sin ninguna de las joyas caras o ropa de diseñador que había comprado con dinero extorsionado de sus nietos, su cabello gris deliberadamente despeinado, tratando de proyectar una imagen calculada de una anciana frágil, humilde y bien intencionada que había sido malinterpretada. Pero cuando el juez comenzó a reproducir en voz alta las grabaciones de audio donde ella explicaba, fría y sin emoción, su elaborado esquema de cobro, la máscara cuidadosamente construida comenzó a agrietarse y caer progresivamente. Usted está diciendo en esta grabación, y cito textualmente, la abuela también necesita comer, necesita pagar facturas, mientras cobraba $500 mensuales a cada nieto menor de edad para autorizar visitas supervisadas a su madre hospitalizada. ¿Puede explicar cómo una jubilada que afirmaba tener dificultades financieras estaba en el mismo periodo realizando viajes internacionales de lujo? Preguntó el magistrado con una voz cortante que resonó por la silenciosa sala. Regina inicialmente intentó negar con indignación teatral, luego minimizar con elaboradas excusas sobre malentendidos, inflación y costos médicos, y finalmente justificar sus acciones con una elaborada y lacrimosa narrativa sobre sacrificios de una madre anciana y costos hospitalarios exorbitantes. Su señoría, cuidar de una hija con problemas mentales graves y 2 nietos adolescentes rebeldes es extremadamente costoso y agotador.
Solo estaba pidiendo una contribución simbólica y justa para ayudar con los gastos que consumían mi jubilación, dijo con una voz entrenada para sonar frágil y victimizada, incluso temblando estratégicamente. Pero cuando el juez presentó metódicamente evidencias de viajes de lujo, con fotos en resorts de 5 estrellas, compras caras en tiendas de diseñador con recibos, transferencias fraudulentas de millones de dólares desde mis cuentas, con extractos bancarios, la defensa colapsó espectacular y completamente. Señora Regina Silva Santos, la evidencia demuestra inequívocamente y más allá de cualquier duda razonable que usted no solo extorsionó sistemáticamente a menores en situaciones de extrema vulnerabilidad, sino que también cometió apropiación indebida calificada, falsificación de documentos públicos, conspiración criminal con el médico corrupto y abuso continuado de persona vulnerable, declaró el juez, su voz severa haciendo eco en la sala mientras Regina palidecía visiblemente. El momento más dramático y emocionalmente cargado de la audiencia ocurrió cuando Gabriel fue llamado a testificar como testigo. A los 16 años, vistiendo su arrugado uniforme escolar, temblando visiblemente de nerviosismo, describió entre lágrimas que no podía contener los meses de angustia psicológica, las humillaciones de tener que mendigar dinero prestado a extraños inventando excusas, la desesperación de vender objetos queridos con valor sentimental para reunir los $500 mensuales, las noches de insomnio preguntándose si mamá pensaba que había sido abandonada. La abuela constantemente decía que si no pagábamos a tiempo, mamá sería trasladada a un lugar horrible, un almacén para locos donde la atarían, la sedarían hasta la inconsciencia y la maltratarían. Nos mostraba a propósito noticias sensacionalistas sobre hospitales públicos donde los pacientes sufrían terribles abusos, y decía fríamente que sería totalmente nuestra culpa si algo le pasaba a mamá, testificó con voz quebrada, necesitando detenerse varias veces para recuperar la compostura. El juez tuvo que interrumpir el testimonio 3 veces para darle tiempo de recuperarse, ofreciéndole agua y pañuelos, y era visible que incluso los funcionarios del tribunal y el taquígrafo estaban visiblemente emocionados e indignados por el relato detallado de sufrimiento prolongado. Pedro fue incluso más directo, articulado y devastador en su testimonio preparado. Ya mayor de edad y con evidencia meticulosamente organizada en una presentación digital en su tableta, presentó una línea de tiempo detallada e ilustrada del esquema de extorsión con gráficos y hojas de cálculo, mostrando cómo Regina había escalado gradual y calculadamente los cargos a medida que percibía la creciente desesperación de los nietos y probaba los límites de explotación. Comenzó con $200 supuestamente para meriendas durante las visitas, luego subió a 300 alegando aumento de estacionamiento, 400 con la excusa de gasolina, hasta alcanzar los $500 fijos mensuales más tarifas extras. Cada vez que intentábamos negociar, cuestionar o retrasar, amenazaba fríamente con cortar completamente las visitas y decía que mamá estaría sola y abandonada por nuestra culpa. Explicó con voz firme pero emocionada, mostrando mensajes de texto impresos, donde Regina hacía amenazas explícitas, chantaje emocional y crueles ultimátums. El juez examinó cada pieza de evidencia con atención meticulosa, tomando extensas notas y ocasionalmente sacudiendo la cabeza con incredulidad y repulsión ante la crueldad sistemática y frialdad emocional revelada en los documentos. Mi testimonio fue el más largo, exhaustivo y emocionalmente agotador, durando casi 2 horas ininterrumpidas. Describí con doloroso detalle cómo me habían mantenido bajo medicación antipsicótica excesiva e innecesaria que me impedía pensar con claridad o cuestionar mi situación, cómo las raras veces que intenté impugnar el internamiento o reducir la medicación, inmediatamente me describían en los registros médicos como agitada, resistente al tratamiento, presentando empeoramiento de la condición delirante, resultando en más medicación e incluso restricción física. Expliqué cómo Regina había explotado cínicamente mi estado vulnerable después de descubrir a través de mensajes de celular las múltiples traiciones de Marcos con sórdidos detalles, utilizando mi fragilidad temporal para convencerme gradualmente de que realmente necesitaba ayuda psiquiátrica intensiva y hospitalización, manipulando la culpa católica de mi madre por ser una carga para mis hijos y mis temores sobre el impacto traumático del divorcio en los niños. Ella repetidamente decía que sería mejor y más saludable para ellos verme menos mientras me recuperaba del trauma, que mis crisis de llanto podrían traumatizarlos permanentemente y afectar su desarrollo. Creí ciegamente porque estaba emocionalmente destruida y porque nunca, en 4 décadas de vida, podría haber imaginado que mi propia madre sería capaz de tal crueldad calculada y explotación sistemática.
testifiqué entre lágrimas que no intenté contener, necesitando detenerme varias veces para respirar profundamente y controlar la náusea física que los recuerdos causaban. La sentencia del juez fue pronunciada después de 2 horas de cuidadosa deliberación, tiempo durante el cual Regina permaneció en silencio sepulcral y pétreo, finalmente entendiendo la gravedad irreversible de las consecuencias de sus actos criminales. Este tribunal determina con efecto inmediato: primero, la revocación completa y retroactiva de cualquier tutela o curatela de la señora Regina sobre Laura Santos. Segundo, la liberación inmediata e incondicional de Laura Santos de la hospitalización psiquiátrica, con una disculpa formal de la institución. Tercero, la devolución completa con corrección monetaria de todas las cantidades inapropiadamente apropiadas, tanto de Laura como extorsionadas de los menores Pedro y Gabriel, para ser ejecutada mediante incautación judicial de bienes si fuera necesario. Y principalmente, este tribunal remite el caso enteramente a la esfera criminal para procesamiento por extorsión calificada, continuada contra menores, apropiación indebida agravada, falsificación de documentos públicos, conspiración criminal y abuso sistemático de menores y una persona vulnerable, declaró la doctora Elena Martins con voz firme y solemne, que no dejaba espacio para apelaciones o cuestionamientos. Cada palabra una sentencia definitiva. La jueza fue más allá de las determinaciones básicas y protocolarias, estableciendo también una orden de alejamiento permanente que impide a Regina acercarse a menos de 450 metros de mí o de mis hijos bajo pena de arresto inmediato, determinando investigación criminal de todos los profesionales médicos que habían participado directa o indirectamente en el internamiento fraudulento, incluyendo al corrupto psiquiatra, y principalmente ordenando asesoramiento psicológico obligatorio, subsidiado por el Estado para Pedro y Gabriel durante al menos 2 años, para ayudarles a procesar el profundo trauma de la experiencia. Este tribunal raramente ve casos donde el abuso familiar alcanza niveles tan calculados, sistemáticos y desprovistos de empatía humana básica. La explotación financiera de menores utilizando el amor desesperado por su madre como arma de extorsión es particularmente repugnante e inadmisible en una sociedad civilizada, dijo la magistrada, mirando directamente a Regina, quien mantenía la mirada fija en el suelo, finalmente sin palabras ni excusas. Cuando salimos del juzgado esa tarde, que había comenzado lluviosa, pero ahora mostraba un tímido sol entre las nubes, la sensación era de profundo alivio, mezclado con una tristeza existencial por la pérdida no de la madre que Regina había sido en algún punto distante, sino de la reconfortante ilusión de que alguna vez hubiera sido una madre real. Pedro y Gabriel me abrazaron largamente en los escalones de mármol del juzgado, los 3 llorando copiosamente juntos por primera vez en meses. No lágrimas de tristeza, sino de liberación catártica de una pesadilla que había parecido interminable e ineludible. «Nunca dejaremos que nadie nos separe de nuevo, mamá. Nunca más», dijo Gabriel con nueva y madura determinación en su voz. Y Pedro asintió silenciosamente, los 3 formando una unidad familiar más fuerte, más unida y más consciente por haber sobrevivido juntos a tal prueba y traición. En los meses siguientes a la liberadora decisión judicial, el proceso de reconstrucción de nuestras vidas fue simultáneamente doloroso, como cauterizar heridas, y liberador como renacer de las cenizas. Nos mudamos estratégicamente a una nueva casa en un barrio completamente diferente, lejos de cualquier recuerdo tóxico asociado con Regina o el traumático periodo de internamiento y explotación. Comencé una terapia intensiva 3 veces por semana con un psicólogo especializado en trauma familiar complejo y síndrome de Estocolmo familiar, trabajando duro para procesar no solo los meses de internamiento forzado y sedación química, sino también toda una vida de manipulaciones sutiles, chantaje emocional disfrazado de amor maternal, y controles que ahora reconocía claramente que siempre habían existido en diferentes intensidades. Pedro y Gabriel también comenzaron terapia individual especializada en trauma adolescente y terapia familiar, donde aprendimos a confiar nuevamente unos en otros, a expresar emociones reprimidas y a reconstruir vínculos saludables sin miedo a la explotación. La investigación criminal contra Regina reveló progresivamente que el esquema era aún más amplio, sofisticado y premeditado de lo que habíamos descubierto inicialmente. Había creado documentos falsificados presentándome como permanente e irreversiblemente incapacitada mental. Estaba en un proceso avanzado de vender una de mis propiedades mediante poderes notariales falsificados alegando necesidad urgente de recursos para tratamiento médico especializado en el extranjero, y principalmente había comenzado a sembrar semillas legales para luego cuestionar judicialmente la paternidad de Marcos,
sobre los niños a través de ADN falsificado, creando una narrativa bizarra donde ella sería la única tutora legal capaz y adecuada. Se encontraron borradores detallados de documentos en su computadora donde planeaba maquiavélicamente expandir el esquema de explotación, incluyendo cargos mensuales, para que los niños vivieran en la casa que era mía, sistemas de alquiler para sus propias habitaciones, e incluso un sistema distópico de matrículas, para tener acceso a sus propias pertenencias y comida. El juicio penal de Regina tuvo lugar 8 meses después de la audiencia inicial, en un proceso que ganó atención de los medios locales, debido a su aspecto inusual y cruel. Durante este periodo de libertad condicional, intentó repetidamente contactarnos a través de terceros manipulados, enviando mensajes dramáticos sobre estar arrepentida, sobre ser una señora mayor y enferma que había cometido errores por desesperación financiera tras ser abandonada por la familia, sobre merecer perdón cristiano y una segunda oportunidad. Pero las pruebas presentadas en el juicio penal pintaron un cuadro muy diferente y más siniestro, el de una mujer que había calculado fríamente cada aspecto de su esquema con precisión psicopática, que había investigado específicamente técnicas de manipulación psicológica y lavado de cerebro, que había estudiado casos similares para perfeccionar su método y que no había mostrado ningún remordimiento genuino durante meses de investigación, solo arrepentimiento estratégico por haber sido descubierta y frustración por haber interrumpido su lucrativo esquema. Fue sentenciada a 4 años de prisión en régimen cerrado por extorsión calificada continuada contra menores, más 2 años por apropiación indebida y falsificación de documentos públicos, totalizando 6 años de encarcelamiento, sin derecho a progresión de régimen en los primeros 3 años. Un desarrollo inesperado pero profundamente significativo y transformador fue el crecimiento exponencial del grupo de apoyo en línea que Pedro había creado. Lo que comenzó como un pequeño foro de jóvenes compartiendo experiencias traumáticas similares, creció hasta convertirse en una organización sin fines de lucro, formalmente reconocida a nivel nacional, ofreciendo apoyo legal gratuito, apoyo psicológico y recursos educativos para familias víctimas de extorsión por acceso a familiares hospitalizados, encarcelados o institucionalizados. Pedro, ahora con 19 años y estudiando Derecho en una universidad federal con beca completa, motivado e inspirado por la experiencia traumática, se convirtió en un activista vocal y respetado por los derechos de los menores en situaciones de extrema vulnerabilidad familiar. Si nuestra historia de sufrimiento y superación puede evitar que una sola familia pase por el infierno que nosotros pasamos, entonces algo positivo y transformador habrá surgido de esta pesadilla, dijo en una reciente conferencia en el Congreso Nacional sobre abuso financiero intrafamiliar y la necesidad de legislación específica. Gabriel, por su parte, canalizó su experiencia traumática hacia el arte con extraordinario talento, escribiendo e ilustrando una conmovedora y visualmente impactante novela gráfica sobre un adolescente que lucha desesperadamente por mantener contacto con su madre hospitalizada mientras enfrenta a un villano que controla el acceso mediante cobros cada vez más absurdos y crueles, una metáfora clara pero artísticamente elaborada de nuestra experiencia. La obra, publicada independientemente a través de crowdfunding, que recaudó el triple de su objetivo, se volvió viral en las redes sociales, fue traducida a 5 idiomas y está siendo adaptada para una serie animada por un estudio importante que promete concientizar sobre el abuso familiar a una audiencia joven global. Quiero que otros adolescentes alrededor del mundo sepan visceralmente que no es normal, no es aceptable, y principalmente no es su culpa si los adultos en posiciones de poder y confianza los explotan emocional o financieramente, explicó Gabriel en una emotiva entrevista sobre el proyecto que fue vista por millones. Profesionalmente, reanudé con renovado vigor mi carrera como diseñadora de interiores, que había sido brutalmente interrumpida por el divorcio traumático y el posterior internamiento forzado. Con los activos completamente recuperados a través de acciones legales y la sustancial compensación ordenada por el tribunal por daños morales y materiales, abrí mi propio estudio especializado en crear espacios terapéuticos y acogedores para personas que se recuperan de diversos traumas. Cada proyecto es simultáneamente una forma de procesar mi propia experiencia traumática y una oportunidad para crear ambientes que promuevan la sanación genuina, la seguridad emocional y la autonomía personal. Muchos de mis clientes son personas que han pasado por situaciones similares de abuso familiar, institucional o explotación sistemática, y encontramos fuerza mutua y profunda comprensión en la transformación de espacios físicos, como una poderosa metáfora para transformar vidas destrozadas. La relación con Marcos permaneció estrictamente formal.
fría y limitada exclusivamente a asuntos prácticos sobre los niños a través de abogados. Nunca se disculpó genuinamente por su cobarde omisión durante el periodo de abuso. Nunca reconoció cómo su negligencia deliberada había creado las condiciones propicias para que Regina ejerciera su control cruel y explotación sistemática. Los niños mantienen un contacto mínimo y protocolario con él, resentidos no solo por el abandono durante la crisis familiar más grave, sino también por la posterior revelación a través de la investigación de que él parcialmente conocía el esquema de cobros por comentarios de conocidos, pero había elegido convenientemente ignorarlo, porque no era su problema, y porque le convenía tener a los niños ocupados y lejos mientras construía una nueva vida. Esta actitud reveló una indiferencia fundamental e imperdonable hacia el bienestar de sus propios hijos, que destruyó permanentemente cualquier posibilidad de relación genuina futura. Un aspecto particularmente doloroso pero necesario y terapéutico del proceso de recuperación fue aceptar a través de meses de terapia intensiva que había sido víctima no de un evento aislado de traición, sino de décadas de manipulación sutil y sistemática. Con la ayuda del terapeuta especializado, identifiqué patrones perturbadores de comportamiento de Regina que se remontaban a mi primera infancia. El uso constante de la culpa como herramienta de control, después de todo lo que he hecho por ti. La monetización implícita del afecto y el cuidado. Me debes esto. La creación deliberada de dependencia emocional a través de críticas constantes disfrazadas de preocupación maternal. Es por tu propio bien. Tu madre te preparó psicológicamente durante toda tu vida para aceptar el internamiento forzado como algo que merecías, sembrando semillas de duda sobre tu propia cordura, capacidad y valor como persona, explicó mi terapeuta en una sesión reveladora, ayudándome a comprender la profundidad de la manipulación sufrida y por qué había sido tan difícil inicialmente creer que ella sería capaz de tal crueldad. Hoy, 3 años después de aquella tarde reveladora en el hospital que lo cambió todo, nuestra familia reconstruida es infinitamente más fuerte de lo que jamás fue. Pedro está en su 3er año de Derecho, haciendo prácticas en el despacho del Dr. Antonio Silva y especializándose en derechos familiares y protección de personas vulnerables, habiendo ayudado ya a docenas de familias en situaciones similares. Gabriel, ahora con 19 años, estudia diseño gráfico en una prestigiosa universidad con una beca completa por mérito artístico y continúa desarrollando proyectos que transforman el trauma en arte y conciencia social. Expandí mi estudio que ahora emplea a 5 personas, incluyendo 2 mujeres que fueron víctimas de violencia doméstica, creando no solo espacios físicos transformadores, sino también una comunidad de sanación, apoyo mutuo y renacimiento. Regina cumple su condena en una penitenciaría estatal de mujeres, habiendo perdido todas las apelaciones. Recibí exactamente 3 cartas de ella en los primeros meses, llenas de autovictimización, manipulación emocional e intentos de despertar culpa. Pero siguiendo la orientación terapéutica, las devolví todas sin abrir. La decisión de cortar completa y definitivamente el contacto fue dolorosa pero absolutamente necesaria para mi salud mental y la de mis hijos. La familia, aprendí dolorosamente, no está definida por lazos de sangre accidentales, sino por personas que nos protegen, apoyan y aman incondicionalmente, sin cobrar, literal o figuradamente, por ese amor. El cuaderno donde Gabriel había anotado todos los pagos se conserva en una caja fuerte, no como un recordatorio mórbido, sino como un símbolo de supervivencia y prueba concreta de que documentar el abuso, por doloroso que pueda ser en el momento, puede ser la clave para la liberación y la justicia. Ocasionalmente, cuando dudo de mi decisión de cortar definitivamente el contacto con Regina, miro esas notas con la letra temblorosa de mi desesperado hijo adolescente y recuerdo visceralmente por qué algunos puentes necesitan ser quemados completa y definitivamente para proteger a quienes realmente amamos. La frase «la abuela también tiene que comer» se convirtió en un código oscuro pero poderoso entre nosotros, un recordatorio constante de cómo las necesidades básicas pueden ser utilizadas como arma, cómo el amor familiar puede ser perversamente monetizado, y principalmente cómo la vigilancia constante contra la manipulación es necesaria incluso, o especialmente, con aquellos que deberían protegernos incondicionalmente. Pero también paradójicamente, se convirtió en un símbolo de nuestra resistencia inquebrantable, nuestra negativa a aceptar la explotación disfrazada de cuidado, nuestra feroz determinación de protegernos mutuamente contra cualquiera que intente convertir el amor en moneda. Nuestra cena dominical semanal, una tradición sagrada que establecimos inmediatamente después de la liberación, es inviolable. Sin cargos, sin condiciones,
sin manipulaciones, solo una madre y 2 hijos que sobrevivieron a lo impensable y conscientemente eligieron reconstruir con cimientos sólidos de genuina confianza mutua y verdadero amor incondicional. Pedro siempre cocina elaborados platos que aprendió de tutoriales en línea. Gabriel siempre trae postres creativos que prepara él mismo. Y yo siempre pongo la mesa con especial cuidado usando la nueva vajilla que compramos juntos, creando un ritual de conexión y sanación que ningún dinero en el mundo podría comprar. Durante estas cenas sagradas, a menudo compartimos recuerdos del periodo traumático, no para revivir masoquistamente el dolor, sino para recordar y celebrar cuánto hemos crecido y fortalecido desde entonces. La abuela también tiene que comer. 5 palabras que revelaron una podredumbre moral tan profunda que destruyó 3 generaciones de una familia. Pero también 5 palabras que catalizaron nuestra liberación definitiva, nuestra reconstrucción consciente, nuestro renacimiento como una familia elegida conquistada con sangre y lágrimas, no impuesta por la sangre. Regina pudo haber cobrado $500 al mes por el privilegio de mantener nuestra familia unida, pero definitivamente descubrimos que el amor verdadero no tiene precio, y aquellos que intentan ponerle precio revelan que nunca conocieron su invaluable valor real. El último encuentro con Regina ocurrió 5 años después de su condena, en una gélida mañana de julio, cuando fui notificada por la prisión sobre su condición de salud terminal. El cáncer de páncreas había avanzado sin piedad, y los médicos estimaban semanas de vida. La notificación oficial llegó en un sobre marrón idéntico al que había revelado la extorsión años antes. La ironía no pasó desapercibida. Pedro y Gabriel, ahora adultos graduados y profesionalmente establecidos, se sentaron conmigo en el porche de nuestra nueva casa para decidir juntos, como familia, si había algo que hacer. «Está sola, mamá. Nadie la visita», dijo Gabriel suavemente, sus ojos verdes portando compasión incluso después de todo el sufrimiento infligido. Pedro permaneció en silencio, procesando la complejidad moral de la situación con la aguda mente legal que había desarrollado. Hablamos durante horas sobre perdón, justicia, humanidad y los límites de la compasión. No había respuestas fáciles, solo la certeza de que cualquier decisión tomada sería por nosotros, no por ella. Visité a Regina una vez, sola, en una tarde de densa niebla que transformaba el mundo en formas indistintas. El hospital penitenciario era un lugar de desesperación concentrada, donde vidas desperdiciadas esperaban el final en celdas médicas. Ella estaba irreconocible, su cuerpo consumido por la enfermedad, sus ojos antes calculadores ahora opacos y distantes, su cabello completamente blanco y fino. No hubo dramáticas peticiones de perdón, ni intentos de manipulación final. Solo un pesado silencio entre nosotras, décadas de relación disfuncional condensadas en minutos de quietud hospitalaria. «Los chicos están bien», fue todo lo que dije antes de irme. Ella cerró los ojos y asintió ligeramente, un gesto mínimo que podía significar cualquier cosa o nada. Regina falleció 3 días después. A las 4 de la mañana, sola excepto por la enfermera de turno. Se llevó con ella las razones profundas de su crueldad, los traumas no procesados que la transformaron en depredadora de sus propios descendientes, los secretos que moldearon su incapacidad para amar sin cobrar. El funeral fue minimalista, pagado por el Estado, en una mañana de cielos grises que amenazaban lluvia pero nunca cumplieron la promesa. Asistimos brevemente, no por ella, sino por nosotros mismos, para cerrar definitivamente ese oscuro capítulo. Fuimos los únicos presentes además del joven sacerdote, que murmuró oraciones genéricas por una vida que no conocía. Gabriel dejó sobre el sencillo ataúd un dibujo que había hecho a los 7 años, donde ella aparecía sonriendo junto a él en un parque que solían visitar antes de que todo colapsara. «Para recordar que hubo momentos antes de la oscuridad», explicó con voz entrecortada, reconociendo la complejidad de amar y odiar a la misma persona. Pedro leyó un fragmento sobre justicia y redención de un libro que había estudiado en la universidad. Palabras sobre cómo incluso las almas más perdidas merecen alguna forma de despedida digna. Yo permanecí en silencio, observando cómo la tierra húmeda cubría no solo un cuerpo, sino toda una era de manipulación generacional, enterrando literalmente décadas de dolor acumulado. Descubrimos en la herencia que Regina había guardado meticulosamente todas nuestras fotos de la infancia en álbumes organizados por año, cartas que había escrito como adolescente con caligrafía ingenua y esperanzada, dibujos de los nietos desde los primeros garabatos hasta obras más elaboradas. En una carpeta marcada «Familia» con letra temblorosa, también encontramos un viejo diario, páginas amarillentas donde describía con doloroso detalle a su propio padre,
cobrándole por visitarla en el internado cuando era niña, exigiéndole que trabajara en la cocina de la escuela para merecer el derecho a verlo los domingos, revelando un ciclo vicioso de monetización afectiva que cruzó generaciones como una maldición hereditaria. Había entradas sobre su madre, mi abuela que nunca conocí, que cobraba abrazos con tareas domésticas, que condicionaba la cena a un comportamiento perfecto, que transformaba las necesidades básicas en moneda de control. La revelación no justificaba sus crímenes, pero contextualizaba la profunda patología familiar que finalmente habíamos logrado interrumpir definitivamente. El ciclo termina con nosotros, declaró Pedro solemnemente mientras quemábamos los documentos tóxicos en el patio trasero. Las llamas consumiendo generaciones de dolor documentado, preservando solo los recuerdos genuinos de nuestra reconstrucción y algunas fotos de nuestra infancia antes de que comenzara la oscuridad. El proceso de sanación continuó durante años después de su muerte. Descubrí en terapia capas de trauma que ni siquiera sospechaba que existían. Recuerdos suprimidos de Regina cobrando por afecto, con buen comportamiento cuando tenía 5 años, de tener que merecer regalos de cumpleaños con calificaciones perfectas, de amor siempre condicionado al desempeño. Gabriel reveló en su propia terapia que había intentado suicidarse a los 15 años, en el apogeo de la desesperación durante la extorsión, algo que había ocultado a todos por vergüenza y miedo. Pedro confesó que había desarrollado un trastorno obsesivo compulsivo relacionado con el dinero, contando obsesivamente cada centavo, incapaz de gastar sin culpa extrema, necesitando años de tratamiento para establecer una relación saludable con las finanzas. Cada revelación era simultáneamente devastadora y liberadora, exponiendo la profundidad del daño causado pero también nuestra extraordinaria resiliencia para sobrevivir y trascender. Hoy, 10 años después de aquella tarde reveladora en el hospital psiquiátrico, nuestra historia se ha convertido en un caso de estudio en universidades de psicología, derecho y trabajo social de todo el país. Pedro es fiscal especializado en crímenes contra personas vulnerables, habiendo ayudado a crear legislación específica contra la extorsión afectiva que ya ha protegido a cientos de familias. Se casó con Marina, una pediatra que conoció durante una conferencia sobre protección infantil, y juntos crearon una fundación que ofrece asistencia legal gratuita a víctimas de abuso familiar. Gabriel se convirtió en un arteterapeuta internacionalmente reconocido, desarrollando técnicas innovadoras para trabajar con jóvenes traumatizados por abuso familiar. Su novela gráfica fue adaptada para una serie de televisión que ganó importantes premios y concientizó a millones sobre la realidad del abuso disfrazado de cuidado. Se casó con Thomas, un músico sensible que compuso una sinfonía sobre la resiliencia familiar inspirada en nuestra historia. Amplié mi trabajo para incluir consultoría en instituciones psiquiátricas en 5 estados, ayudando a identificar señales de internamiento fraudulento y abuso sistemático, habiendo sido instrumental en la liberación de docenas de personas en situaciones similares a la mía. Las cenas dominicales siguen siendo sagradas e inviolables, ahora ampliadas para incluir a las familias que Pedro y Gabriel construyeron conscientemente. La mesa que una vez albergó a 3 sobrevivientes traumatizados, ahora rebosa de risas genuinas, conversaciones sin filtros, amor incondicional fluyendo libremente. Mis nietos, Sofía de 7 años, los gemelos Lucas y Miguel de 5 años, y la pequeña Elena de 2 años, crecen en un entorno donde el amor nunca tiene precio, donde el afecto fluye naturalmente sin cobros, donde los lazos familiares se celebran, no se monetizan. Observo con profunda emoción cómo Pedro enseña a Sofía sobre límites saludables cuando ella intenta negociar besos por postre extra, explicando pacientemente que el amor no se negocia. Veo a Gabriel mostrando a los gemelos que expresar emociones es una fortaleza fundamental, no una debilidad, cuando lloran frustrados y son acogidos sin juicio. Con cada generación, sanamos progresivamente heridas ancestrales, demostrando definitivamente que el trauma no necesita ser un destino inexorable, transmitido como una herencia maldita. Creé un proyecto llamado Amor sin Precio, que ya ha llegado a escuelas de todo el país, enseñando a los niños a identificar cuando el afecto está siendo utilizado como moneda de manipulación. El programa incluye teatro interactivo, discusiones apropiadas para cada edad, y principalmente valida los sentimientos de los niños que instintivamente saben cuando algo está mal, pero no tienen el vocabulario para expresarlo. Recibo semanalmente cartas emotivas de padres que descubrieron a través de sus hijos que inadvertidamente estaban perpetuando patrones tóxicos heredados, comenzando sus propios viajes de sanación. Una madre escribió:
Mi hija de 8 años me dijo que en Amor sin precio aprendió que los abrazos no se pueden comprar con buen comportamiento. Lloré durante horas al darme cuenta de lo que estaba haciendo sin saberlo. Mantengo enmarcada en la pared de mi oficina una sola frase que escribí durante la terapia más difícil. El amor que cobra no es amor, es comercio emocional disfrazado de afecto. Se convirtió en mi mantra profesional y personal, recordándome diariamente que sobrevivimos a lo impensable no a pesar del amor verdadero, sino gracias a él. Esos $500 mensuales que Regina cobraba revelaron definitivamente que ella nunca entendió la verdad fundamental sobre la familia. Los lazos más fuertes son precisamente aquellos que existen sin garantías, sin contratos, sin cobros, sostenidos solo por la elección diaria y consciente de permanecer conectados a pesar de las imperfecciones, frustraciones y desafíos naturales de las relaciones humanas auténticas. El cuaderno amarillento de Gabriel, preservado como memorial en un marco a prueba del tiempo, ahora tiene una última entrada escrita por él a los 25 años con firme caligrafía adulta. Hoy mi hijo me abrazó espontáneamente y me dijo que me ama. No costó nada, valió todo. El ciclo está definitivamente roto. Así es como ganamos definitivamente, no olvidando el pasado traumático, sino rechazando conscientemente perpetuarlo, eligiendo activamente escribir un futuro donde el amor fluya libre y abundante como siempre debió ser, donde las próximas generaciones solo conocerán historias sobre aquel viejo tiempo cuando el amor tenía un precio, como una advertencia sobre lo que nunca debe repetirse. Nuestra historia comenzó con el devastador e inadmisible descubrimiento de que el amor estaba siendo vendido por $500 mensuales en una transacción grotesca que violaba todo lo que debería significar la familia. Termina con la certeza inquebrantable de que el amor verdadero es, por definición ontológica, invaluable e inmensurable. Regina murió sin entender esta distinción fundamental, llevándose a la tumba una vida desperdiciada en transacciones afectivas. Nosotros vivimos celebrando esta verdad diariamente, transformando cicatrices en sabiduría compartida, trauma en compasión activa, supervivencia en un propósito mayor. Cada domingo, cuando nuestra familia expandida se reúne alrededor de la mesa sin cobros ni condiciones, cuando el amor fluye naturalmente entre generaciones sanadas y en proceso de sanación, Regina es involuntariamente recordada y conscientemente perdonada, no por ella, sino por nosotros, para que podamos vivir completamente libres del peso de su legado tóxico, escribiendo con nuestras vidas la prueba definitiva de que el amor verdadero no solo no tiene precio, es la única riqueza que importa. ¿Te gustó la historia de Laura? Suscríbete al canal, deja tu like y comenta desde dónde estás viendo. Ah, y hay otra historia esperándote aquí en la pantalla. Haz clic allí que te espero.